Hola, muy buenos días. El día de hoy voy a presentar el examen resuelto del primer parcial de mecánica vectorial. En este caso vamos a explicar el ejercicio del equipo número 11 y número 12. Mi equipo está conformado por Ortega Castillo, Brandon Alberto y su servidor Ricardo Morales. Eh, Aquí, como vemos en el PDF, están las instrucciones que nos dijo el maestro, que era resolver el ejercicio realizando todos los procedimientos con sus comentarios, desarrollos, las gráficas, sustitución, unidades y explicándolo todo, ¿verdad? Y parte del examen era hacer este video, que entonces vamos a comenzar con la explicación del ejercicio. Esos son los demás ejercicios de los otros equipos y este sería el nuestro. Dice, determinar el valor de las masas M2 y M1 de tal manera que el sistema esté en equilibrio sabiendo que M3 es igual a 500 gramos, beta igual a 50 grados y aquí donde es sí igual a 65 grados es un error y es omega igual a 65 grados, ¿verdad? Acá tenemos un diagrama de lo que es el ejercicio. Vamos a pasar a el ejercicio resuelto. Ok, esos son los resultados de nuestro compañero Brandon. Él es mi compañero de equipo, ¿verdad? Entonces vemos que aquí el ejercicio, ¿no? Sabemos que tenemos que determinar la masa de M1 y M1 y M2 de tal manera que el sistema esté en equilibrio sabiendo que M3 es igual a 500 gramos. Bueno, aquí tenemos nuestro diagrama espacial. Tenemos el primer vector, aquí tenemos otro vector, el vector A, el vector B y el vector D, ¿verdad? Con sus respectivas masas, M1, M2 y M3. Sabemos que omega, en este caso, recordemos que sí se cambió por omega porque fue un error. Sabemos que omega tiene un valor de 65 grados, beta un ángulo de 50 grados y en este caso D, como no tiene una inclinación en sí, sabemos que es un ángulo de 180 grados, ¿verdad? Bueno, ya teniendo esto graficado, este diagrama espacial, nos va a ayudar para poder diagramar nuestro diagrama de cuerpo, para poder graficar nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Esto nos va a ayudar para poder dividir por sectores y tener de manera individual cada vector para poderle aplicar su función trigonométrica correspondiente para encontrar el lado que queremos, ¿verdad? Bueno, entonces ya diagramado esto, pasamos a calcular el peso de M3. Eso quiere decir que es la magnitud del vector D, ¿verdad? Recordemos que dijimos que M3 es del vector D. Ok, entonces, algo muy importante. Tenemos que primero convertir la M3 a kilogramos primero, ¿verdad? En este caso, M3 la tenemos en 500 gramos. Entonces es importante que esos 500 gramos se pasen a kilogramos. Ah, Algo importante a mencionar es que los newtons no se pueden manejar en gramos, así que los pasamos a kilogramos. Eh, Hacemos la fórmula, ¿verdad? Es 500 gramos por un kilogramo entre 1000 gramos. Hacemos los cálculos y sabemos que nos da 0.5 kilogramos. Seguimos. Ahora, para calcular el peso de M3, y ahora sí con la masa a kilogramos, pasamos a sustituir en la fórmula, que es W3 igual a M3 por gravedad, ¿verdad? Entonces sustituimos los valores, 0.5 kilogramos por 9.81 M3 sobre segundos, digo, metros sobre segundos cuadrados, igual a 4.905 newtons. Entonces ya con esto ya tenemos
la primera masa, ¿verdad? El peso de M3. Ok, ahora vamos a pasar a la disposición gráfica, que era lo que les mencionaba hace un rato en el diagrama espacial. Aquí ya tenemos cada vector de manera individual para poder analizarlo y nos ayude a sacar los datos que necesitamos, ¿verdad? Aquí tenemos el vector B, el vector A y el vector D. Muy importante poner eh, todos sus datos. BY en el caso del eje de las Y, BX en el eje de las X y esta línea de aquí sería B, es el nombre que se le da al vector, ¿verdad? Y su ángulo. Otra cosa importante es que grafiquemos los lados de tal manera que el ángulo nos quede dentro del triángulo, que nos quede dentro de la función. Este sería aquí 180 grados, ¿verdad? Hay un error porque el maestro nos hizo una observación de que había un error, pero aquí lo comento para que no se nos pase. Ahora sí, el siguiente paso es la descomposición analítica con funciones trigonométricas. Ahora, ya después de que graficamos, después de que hicimos los otros cálculos y que tenemos cada uno de nuestros vectores de manera individual, podemos pasar a aplicar las funciones trigonométricas. Tenemos el vector B, el vector A. Ok, entonces aquí en el caso del vector D no podemos aplicar la función trigonométrica, ya que su proyección en el eje de la Y es igual a 0 y pues no se genera ningún ángulo, ¿verdad? Entonces se define que dx es igual a 4.905 newtons, que fue la masa M3 que sacamos al principio, ¿verdad? El valor que definimos. Bueno, entonces ya calculado esto, podemos pasar a las condiciones de equilibrio, ¿no? Ahora sí vamos a ver que todas las masas en equilibrio y que nos den igual a 0. Entonces vemos que Fx igual a 0 newtons. Esta vendría siendo la fórmula menos dx, porque recordemos que dx es negativa, más bx más ax igual a 0 newtons. Entonces tenemos que dx es igual a 4.905 newtons y sustituimos todo esto de aquí. Entonces menos 4.905 newtons más b coseno de beta más a seno de omega, en este caso, igual a 0 newtons. Colocamos las magnitudes ya que tenemos el ángulo de beta, ¿no? Que es 50, el ángulo omega, que es igual a 65 grados, en sus respectivos lugares para la sustitución de los datos, ¿no? Entonces nos quedaría la fórmula así. Menos 4.905 newtons más b de coseno de 50 grados más a seno de 65 grados. Todo esto lo sustituimos en la ecuación y nos quedaría la primera ecuación, ¿no? La ecuación 1, que viene siendo esto. Ahora pasaremos con las y, con el Fy. Entonces tenemos que Fy es igual a 0 newtons y aquí sería la otra fórmula. A y recordemos que es negativo también. Entonces 0 newtons más b seno de omega más a coseno de omega aquí también. Igual a 0 newtons. Colocamos los datos ya que tenemos el ángulo beta, ¿no? Que es igual a 50 grados. Y omega, que es igual a 65 grados. Aquí en este caso también sería beta y acá omega. En la fórmula, ¿no? Sustituimos. Entonces sería 0 newtons más b seno de 50 grados menos a coseno de 65 grados igual a 0 newtons. Y nos quedaría la siguiente ecuación que vendría siendo la ecuación 2. Entonces ya tenemos nuestra ecuación 1 y nuestra ecuación 2. Ahora con esto podemos pasar al sistema de ecuaciones lineales, que eso es para despejar y sustituir en las demás ecuaciones. Bueno, aquí tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Y de la ecuación 1 despejamos a, que viene siendo esta. La ecuación 1, esto sería a. Entonces, despejamos a 4.95 newtons menos b 0.642 sobre
0.963. Esto nada más viene siendo más que la ecuación 1 despejada, ¿verdad? Aquí están los valores de newtons, B y A, que es el valor que queremos tomar. Ok, ya despejado esto, nos quedaría A, que es 5.412 newtons, menos B, 0.7083. Y vendría siendo nuestra ecuación 3. Ahora esta ecuación la sustituimos en la ecuación 2 con los valores de A y de B. 0 newtons, B igual a 0.766 menos 5.412 newtons menos B 0.7083 por 0.422 igual a 0 newtons, ¿verdad? Entonces comenzamos a desarrollar la ecuación. Hacemos las multiplicaciones, agrupamos los términos semejantes, negativos con negativos y positivos con positivos. Entonces, llevamos 0 newtons menos 2.283 newtons más B 0.766 más B 0.298 0 newtons. Simplificamos todo eso y lo factorizamos. Nos quedaría menos 2.283 newtons más B, entre paréntesis, 1.064 igual a 0 newtons, ¿verdad? Entonces, vamos viendo que los cálculos están bien. Ahora lo que seguiría es despejar B, ya con lo último que habíamos factorizado, ¿verdad? Entonces hacemos el despeje, eso sería. Entonces nos queda que B es igual a 2.145 newtons. Y esta sería la magnitud de la fuerza B, ¿verdad? Ok. Sustituimos B en la ecuación 3. Aquí está. Entonces A es igual a 3.892 newtons. Y esto es la magnitud de la fuerza A. Entonces ya tenemos nuestras tres magnitudes, ¿verdad? A, B y D. Recordemos que D fue la primera que sacamos. Ahora pasamos a la comprobación. En el componente X y en el componente Y, ¿verdad? Entonces dx es igual a menos 4.95 newtons, que fue vector D, y luego dy igual a 0 newtons. By sustituimos en la ecuación 2.145 newtons, coseno de 50 grados nos da igual a 1.368 newtons. Del lado contrario sustituimos también y es igual By a 1.643 newtons. Después tenemos que AX es igual a 3.527 newtons y AY igual a menos 1.644 newtons. Hacemos las sumas y en caso de Fx es igual a 0 newtons y en el componente Y a menos 0.001 newtons. Ahora que ya tenemos las fuerzas B y A, podemos encontrar las respectivas masas, M1 y M2. Entonces para M1 tenemos la fórmula que es M igual a F sobre G, ¿no? Gravedad sobre la fuerza de la magnitud F1. Que aquí F1 es A y F2 es B. Entonces sustituimos en la ecuación y tenemos que M1 es igual a 0.393 kilogramos. Después M2 igual a 0.218 kilogramos. Entonces se necesita una masa. Entonces con esto podemos decir que se necesita una masa, en este caso M1 de 0.396 kilogramos y una masa M2 de 0.18 kilogramos para que este sistema esté en equilibrio, ¿verdad? Ahora lo siguiente entonces son las fuerzas escritas en forma vectorial, solo es un dato más. Y ahora tenemos otro requisito del examen que era sustituir en el paso F con un sistema de ecuaciones lineales diferente, ¿no? Aquí tenemos los datos y este es el de regla de Kramer que fue el que aplicamos nosotros. Aquí está, del lado las B, del lado las A, sustituimos valores. Entonces encontramos que B es igual a 2.147 newtons y A igual a 3.987 newtons, que sería esta la magnitud de la B y la magnitud de la fuerza A.
Entonces concluimos de esta manera el video. Gracias por su atención.